La doctora Ingrid Betancourt, nuestra invitada de hoy en Tacones Televisión para todo el continente. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de hoy a esta conversación. Carol, un gran placer estar con ustedes y con su audiencia. Doctora, ¿cómo está Melanie? ¿Cómo está Lorenzo? ¿Y cómo están los nietos? Pues acabo de pasar unas semanas con ellos de maravilla, de ensueño, ya los nietos creciendo, que son realmente pues la sal de la vida, es algo muy, muy bello. eh, Volver a ser madre sin tener todos los deberes de madre, solo lo agradable. Ujú. Eh, entonces han sido momentos muy felices. Mil gracias por preguntar. Ellos están muy bien, todos están muy bien. Mil gracias. Permanentemente usted está radicada en París, ¿verdad, doctora Ingrid? No, en ¿No? realidad yo vivo, yo creo que yo vivo con una maleta en la mano de mis cosas. Sí. Yo tengo, obviamente, estoy radicada en Colombia, en Bogotá, Ujú, donde paso parte de mi tiempo. También estoy en Francia porque toda mi familia está en Francia y ujú, soy una mujer de familia. Entonces, para mí es muy importante que ellos estén tranquilos. ujú. Obviamente, cuando yo estoy en Colombia, las alertas se prenden en todos ellos, quedan preocupados. Creo que es el síndrome de todo lo que se vivió. Ujú. Eh, y también viajo mucho porque trabajo. Entonces, tengo conferencias, me llaman de un lado para otro y bueno, esa es mi vida. Digamos que toda esa experiencia que usted ha acumulado en su vida política, pública y hasta los años de secuestro, le han servido para dedicarse a eso que usted está diciendo, para dar conferencias. Y eso me imagino que la gente cuando la ve se emociona mucho. ¿Usted lo siente de cerca? Pues yo siento momentos muy lindos, es decir, la gente se emociona cuando me reconoce, pero me reconocen mucho. En realidad es una experiencia muy extraña porque han pasado muchos años. A mí me liberaron hace 15 años Ujú, eh, y realmente cuando voy por la calle, donde sea, en Colombia, en Europa, aún en Estados Unidos, en las zonas latinas, aún en zonas no latinas, me ha sucedido en todos lados en el mundo donde la gente se acerca o porque leyó mi libro o porque le marcó la historia de mi familia y la mía con lo del secuestro. Hay una gran empatía, yo creo que la gente rezó mucho. Y no hablo solamente de los católicos, he tenido experiencias también de otras religiones, en particular musulmanes, muy cercanos a mí, eh, con este tipo de vivencias. Eh, Creo que el secuestro fue algo que fue tan notorio internacionalmente y con lo que sucede hoy en día con las comunicaciones, que todo se vuelve como tan cercano, ujú. que me volví como, no sé, como alguien de la familia de mucha gente que no me conoce. Sí, así es, un ícono, un ícono. Una de las razones por las que siempre he querido conversar con ustedes, porque muchas mujeres dominicanas, donde yo nací, aunque como usted sabe, soy corresponsal permanente en Colombia, me preguntan por usted, preguntan por la doctora Ingrid Betancourt, de su vida, cómo ha sido la recuperación. Ya pasaron muchos años, como usted dice, 15 años, ¿no? Pero esos 7 años, fueron 7 años que usted estuvo secuestrada por las FARC en esa hostilidad de la selva colombiana. Todavía hay gente que tiene mucha curiosidad de saber cosas de eso. Es decir, yo recuerdo una vez que usted dijo, hasta conseguir un pedazo de jabón es un calvario. Y esas cosas generan el interés de la audiencia y de gente muy normal y muy sencilla que no entiende muchas cosas de la política, pero que le gustaría saber cosas. Sí, la experiencia del secuestro fue muy dura, fue traumática. Han pasado muchos años y sin embargo, todos los días hay alguna cosa que me vuelve y me lleva a esos momentos difíciles o a un recuerdo o que me hace sentir que las emociones están como a flor de piel. Yo Ujú. escribí un libro narrando todos los episodios del secuestro inmediatamente después de mi liberación. Hoy siento que los recuerdos que me van surgiendo vienen como de más lejos. Eh, y estoy descubriendo también cosas que tienen que ver con las emociones de mi familia. Me doy cuenta también, es algo muy curioso, que el hecho del sufrimiento de todos
de mi mamá, de mis hijos, de mi hermana, hace que mis nietos eh, también tienen como, no sé si uno termina transmitiéndoles inconscientemente reacciones, pero por ejemplo, eh, precisamente estaba pensando en eso porque cuando nos separamos, que nos separamos mucho, es decir, yo estoy viajando mucho, voy a verlos constantemente y hay muchas separaciones y en esas separaciones siento que la familia mía tenemos una dificultad en decirnos adiós. Es decir, es siempre muy doloroso, a pesar de que yo voy a ver a mi hija en 2 días, a mi hijo lo veo mañana, en fin, son cosas que uno dice, bueno, pero esto es, no debería ser así. Y todo está relacionado con esta angustia de perdernos, porque el secuestro mío fue tan violento y fue de un momento para otro y todos somos conscientes de que en cualquier momento cualquier cosa puede pasar y la vida puede cambiar tan abruptamente. Entonces, cuando estamos todos juntos, como que valoramos ese tiempo que Dios nos da eh, y también somos conscientes de que todo puede, nos puede ser arrebatado o todo puede ser, esa felicidad presente puede desvanecerse de un momento para otro. Entonces, esos son traumatismos que yo veo en muchos detalles de la manera como nos relacionamos los unos a los otros. Ahora, de la selva hay tantas cosas que contar, tantos momentos difíciles. Eh, el otro día, por ejemplo, estuve plantando un árbol y yo no soy buena para eso. Es decir, coger un asadón y abrir un hueco en el suelo es algo que me cuesta trabajo, pero lo hago. O pues traté de hacerlo esta vez. Y sentí que se me estaban formando ampollas en las manos. Y pensé, inmediatamente me devolví a los años de secuestro porque a unos compañeros y a mí nos tocó abrir trincheras. Eh, Nos castigaron y nos ponían a abrir trincheras. Es un dolor físico. Es decir, hay, además de la indignación, además de la protesta interior, además de la rabia que uno siente de que lo obliguen a hacer cosas De que, la humillación, ¿no? de la humillación. Entonces, son tantos los momentos, pero hay también momentos muy bonitos que de pronto podría compartir con ustedes, que tienen que ver con, eh, yo diría que es cuando uno tiene fe, bueno, yo soy una persona de fe, yo creo en Dios fuertemente y tengo una relación con la Virgen María eh, que es muy linda y, y cuando a mí me secuestran, yo tengo, es decir, yo iba en un viaje de 2 días, entonces tenía una bolsita como con lo necesario, de pronto un jabón, un poquito de shampoo de esos que uno lleva, que le regalan a uno en los hoteles, que son chiquitos, entonces fáciles de llevar por si uno está en un viaje corto. Y había llevado algunas cositas así y me secuestran. Y tengo esto y digo, bueno, esto se va a acabar, Dios quiere que me saquen rápido de acá. Estábamos a la semana del secuestro. Y me quedo pensando, bueno, le- y recé y le dije, María, mira, yo no sé esto cuánto va a durar, pero lo único que te pido es que nunca me va a faltar la crema. La crema del cuerpo o de la cara. Y la cara, porque yo tengo una piel muy, muy seca. Ok. eh, me duele la piel. Eh, Sí. y desde que me conozco me he estado embadurnando la cara con cremas y eso como que me alivia, bueno, en fin. Ujú. Eh, y bueno, eso fue algo que yo le pedí a la Virgen como es decir, como una conversación dentro de la angustia de cuánto va a durar esto. Uy, por Dios, Virgencita, que no me va a faltar la crema. Faltó todo en la selva, todo, Menos me la faltó crema. todo. Nunca me faltó crema de la cara. Una Cuando crema hidratante, humectante, sí. me traían, voy a hacer propaganda, pero Sí, me sí, no traían se preocupe.
me traían unos tarros de crema Pond's. Eh, yo creo que todas hemos usado crema Pond's. En Claro que todo sí. caso, yo me acuerdo de mi abuela echándose crema Pond's, toda mi Por familia. supuesto que sí, así mismo fue. Y entonces fue tan impactante en esos 7 años porque me hacía falta todo, me hacía falta es Ujú. decir, crema dental, papel higiénico, toallas Comida. nunca hubo champú, había jabón, pero el jabón, como usted lo recuerda de alguna cosa que Sí. yo conté, era realmente muy difícil, era un lujo tenerlo, en fin, etcétera, etcétera, Mm. etcétera. Y yo cogía esa crema y la limpiaba con el dedo por todos los rincones para el último pedacito usarlo. Mm. Y me pasó tantas veces que yo miraba el frasco vacío y decía, uy, ahora sí fue, ahora sí, nada que hacer. Y de pronto levantaba yo la vista y veía un guerrillero, una guerrillera que se aproximaban y traían una crema. Es decir, Mm. fueron tantas veces que esto mata cualquier coincidencia. Es decir, para mí esto bueno, esas son las cosas, por ejemplo, de la selva que comparto. Pero doctora Ingrid, ¿usted perdonó a sus secuestradores? ¿Usted perdonó a las FARC? Yo he hecho un trabajo muy, muy fuerte de perdonarlos. Mm. Eh, y cuando digo perdonar a las personas que me mantuvieron cautiva, es decir, a los guerrilleros que yo vi durante esos 6 años y medio. Tengo un problema para perdonar eh, el último comandante, que fue un tipo muy malo. ¿Quién fue ese? Es un hombre que se llama Alex Farfán. Su nombre, su alias de guerra era el comandante Enrique y le decían Gafas. Era un Gafas. hombre particularmente sádico, particularmente humillante, particularmente malo. Y, y he sentido como emociones encontradas porque el gobierno de Gustavo Petro decidió nombrarlo como negociador de paz con las disidencias de las FARC. Y una persona que ha hecho tanto daño, es decir, que, que, ¿qué legitimidad tiene para negociar un proceso de paz? Entonces, eh, la JEP se ha opuesto a que este hombre esté negociando la paz, sea un intermediario entre el gobierno y las disidencias de las FARC. Pero eso vuelve y crea como sentimientos encontrados. Eh, Sin embargo, yo pienso que he hecho un buen trabajo de perdón eh, en el sentido de que muchos de los muchachos que estaban ahí, yo diría la mayoría, o todos probablemente, si me los volviera a encontrar, eh, ya hice las paces con ellos, con ese pasado y conmigo misma. Ujú. Muchas veces también uno no perdona o se le dificulta perdonar porque uno vivió cosas eh, que, le, que le dan una imagen mala de uno mismo. Mm. Eh, y uno tiene que aprenderse a perdonar de no haber reaccionado, de no haber sido más fuerte, de haber tenido miedo. En fin, Mm. es un proceso. Usted que menciona al presidente Gustavo Petro, durante la campaña, usted, es decir, lo que le hemos seguido su vida, su trayectoria, siempre ha sido una mujer muy progresista, ¿no? Muy de la izquierda, como dice usted, como le he escuchado decir en varias veces. Sin embargo, Gustavo Petro representa eso, o representaba, o sus ideales, su retórica, está ligado a eso. Y en la campaña usted no lo apoyó. En la campaña electoral para ser presidente, usted se apartó totalmente de Gustavo Petro cuando en algún momento yo escuché que usted era admiradora de él. ¿Qué pasó ahí, doctora Ingrid? Sí, es verdad. Es más, no solamente admiradora, sino que yo vine a Colombia expresamente en el 2018, porque él me lo pidió, entre otras, para ayudarlo en su campaña, en la segunda vuelta, para ayudarlo y apoyarlo. Eh, pero ya en ese momento, en el 2018, estando ya cerca con él en la campaña, viendo situaciones de campaña, comenzaron a
tuve preocupaciones sobre su conducta. Y pensé, bueno, de pronto, mejor que hubiera ganado Duque. Me acuerdo que lo pensé, a Mm. pesar de que yo lo estaba apoyando, pero ¿Qué no me le pareció gustó? que él Que tenía su actitud, lo que pasa en el 2022 ya me produce grandes preocupaciones, porque no es solamente, digamos, problemas de carácter que de pronto yo veía que podían ser debilidades y uno quiere un hombre o una mujer en la presidencia del país que tenga la capacidad de aguantar el, la presión. ujú, Es decir, porque es un trabajo de mucho, de estar en primera línea, de estar enfrentando todos los choques, pero en el 2022 ya lo que no me gustó fue las alianzas que hizo. Porque Gustavo Petro era una persona que durante toda su vida, que yo lo conocí así en el Congreso, y eso nos había de alguna manera acercado, era un hombre que denunciaba la corrupción, así que fue. denunciaba en particular la corrupción política. Y de un momento para otro, sin que me diera ninguna explicación, comenzó a aliarse con los íconos de la corrupción política colombiana. Personas muy cuestionadas que se habían enriquecido de una manera inexplicable, que todo el mundo señalaba. Es decir, eh, que adicionalmente le habían hecho daño a Colombia Mm. con tomas de posiciones que iban en contravía de la ideología misma que pretendía defender Gustavo Petro, en particular gente cercana al paramilitarismo, cuando él había sido, digamos, una Dalí en la denuncia contra Álvaro Uribe, contra el paramilitarismo, contra de los falsos positivos, etcétera, etcétera. Y de pronto, en la elección del 2022 aparece otro Petro, un Petro muy oportunista, dispuesto a aliarse con todo el mundo con tal de ganar las elecciones. Y en ese momento, para mí, eso fue ya la línea, cuando él franquea esa línea, yo pienso, yo no tengo nada que hacer junto a Gustavo Petro, es más, es un Mm. peligro para el país. Estas alianzas eh, nos van a llevar a situaciones de confrontación muy difíciles eh, y esto va a acabar con Colombia. Y de Francia Márquez, la vicepresidenta, ¿cuál es su opinión? Bueno, Francia para mí ha sido una desilusión. Durante la campaña ella me atacó mucho y yo no le respondí porque, entre otras, me parecía una figura muy interesante. Mm. Eh, una mujer de mucho valor, con mucho carácter, con una capacidad histriónica, una retórica importante. Eh, una mujer admirable. Ese era el concepto que yo tenía de ella. Eh, más aún cuando uno sabe lo que sabemos todos de lo que ha sido la realidad latinoamericana. Los pueblos afrodescendientes han sufrido vejaciones, humillaciones. Es decir, el, la historia no la hemos contado todavía completamente. La esclavitud fue una realidad en Colombia. Y, y los abusos que después se transformaron en explotación de todas estas poblaciones afrodescendientes hasta el punto de que hoy siguen pagando con, con una situación económica de empobrecimiento prácticamente absoluto en zonas del país, en todo el Chocó, en el Valle, etcétera, eh, la prolongación de esa explotación y de esa esclavitud. Entonces por más de que uno no esté ideológicamente de acuerdo con Francia Márquez, uno sí tiene que admirar esa capacidad de ella de subir y presentarse y tener esa capacidad de explicar y de decir y de conectarse con la gente y de ser una líder. Para mí esa fue la Francia Márquez de la campaña. La Francia Márquez del gobierno, una gran desilusión, porque, porque yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de llegar a a la cima de la pirámide social, como es la presidencia de la República y la vicepresidencia, se incrementa la responsabilidad
y se incrementa la necesidad de dar ejemplo. Y Francia Márquez es una persona dedicada a abusar del poder. Eh, es una persona que decide vivir en mansiones lujosísimas, eh, hacer que el gobierno le pague sus desplazamientos a esas mansiones en helicóptero, supuestamente por razones de seguridad cuando no hay tal, se inventan eh, eh, hechos de violencia eh, para poder justificar eh, este tipo de abuso de, de los recursos del Estado. Eh, Se va de viaje y la comitiva son los amigos y el novio eh, y yo creo que eh, esto a uno le hiere como colombiano porque Colombia sí necesita voces como las de Francia Márquez eh, hablando por la gente. Y resulta que ella acuñó una frase que tuvo mucho éxito, que era, ahora vamos a vivir sabroso. Claro, Vivir el sabroso. pueblo tiene que vivir sabroso. Y es importante que los colombianos es decir, de los más bajos recursos, puedan tener las oportunidades de todos los demás. Y ese concepto de vivir sabroso es muy importante. Pero para ella, vivir sabroso fue solo ella. Vamos a ver a Ingrid Betancourt de nuevo en la política activa electoral. ¿Quiere usted ser presidenta de Colombia? Mira, esa es una pregunta que me hacen mucho. Yo la verdad no tengo ambición. Eso es decir, quisiera que me entendieran. Ujú. Yo pasé 7 años secuestrada. Mi ambición es vivir sabroso Vivir con, sabroso. con mi familia. Esa es mi Sí. ambición. Yo vuelvo a la política porque tengo una responsabilidad con mi país, Mm. porque me duele lo que pasa con Colombia, porque cuando no estuve en Colombia fue porque pensé que Colombia estaba bien manejada, que estábamos saliendo de problemas, que estábamos desarrollando al país, que mal que bien habían buenos liderazgos y sentía que había gente joven tomando la releva. El golpe de Petro para Colombia es mortal, es un retroceso de 40 años. Y por eso estoy de nuevo haciendo política activa. Soy dirigente política de nuevo en Colombia, soy la directora de mi partido, el Verde Oxígeno. Verde oxígeno. Soy la fundadora y con los directores de mi partido, pues llevamos a cabo esa dirección. Es una responsabilidad. Eh, Tengo una voz y eso es muy importante, poder decir las cosas que otros no dicen o les da miedo decir o se sienten incómodos de decir. Yo no le tengo miedo a nada. Soy una mujer libre, libre del alma. Me, Me parece que tenemos que hacer una catarsis también de la manera como decimos las cosas, nunca para ofender, pero sí con la verdad como, como espada y como escudo. Yo creo que, Y como motor de vida, ¿no? y como motor de vida. Y como motor de vida. Yo creo que también, sí, lo que dices es muy cierto, porque yo creo que uno también hace con el ejemplo, Ujú. con el comportamiento, con la coherencia del actuar, en fin. Por lo tanto, ser presidente o no ser presidente, la verdad para mí no es un tema. Eh, Me gustaría sí ver un presidente o una presidenta en Colombia que sepa devolvernos la esperanza, que sepa organizar el país, que sepa administrarlo, que sepa consensuar los temas y las soluciones. Doctora Ingrid, se nos acabó el tiempo. Mire, estoy agradecida enormemente y sé que mi audiencia, sobre todo la femenina, estará muy feliz y agradecida de que haya tenido este encuentro con usted. Yo sé que usted está en París, cosa que le agradezco mucho que la diferencia de horario no la haya parado a este encuentro y le mando, Pero no estoy, perdón, ¿cómo fue estoy en eso? Europa, pero no estoy en París. Ah, bueno, pero está en Europa, exactamente. Importante que lo aclare. Bueno, doctora, espero que O mi sea, cara se le quede. o Espero que sea, mi cara se le quede para siempre y que cuando nos veamos en algún escenario me permita acercármele y darle un fuerte abrazo que lo tengo pendiente. claro que sí, con mucho gusto, Carol.